Este, pequeña meditación de esta mañana le he titulado Quiero ser un niño. Y cuántas veces, pues, no sé si ustedes, ya siendo adultos, hemos tenido ese deseo de querer volver a ser un niño, muchas veces por las preocupaciones o por los pagos, un trabajo. Y hemos tenido ese deseo, como quisiera volver a ser niño y preocuparme solo por el colegio, jugar, sin que mis padres me mantengan. Pero esta mañana quise enfocarlo ya de una manera bíblica. ¿Y qué quiero decir con esto? De que quiero ser un niño, nuevamente. Y vamos a ver 4 pensamientos que se relacionan a cómo Jesús veía a los niños, o cuál era el pensar de Jesús acerca de los niños. Y como primer pensamiento vemos de que Dios nos llevará en sus brazos. Todos sabemos de que en un momento cuando los discípulos le preguntan de que, o le preguntan a Jesús de que cómo pueden estar en el reino de los cielos o cómo pueden entrar a ese lugar que él les describía. Y él les dice que la única manera es volver a nacer de nuevos. O sea, sabemos que físicamente no podemos volver a nacer de nuevo, pero hablando bíblicamente, hay una manera de nacer de nuevo y volver a ser niños. Entonces, veamos el primer pensamiento que dice que Dios nos llevará en sus brazos. Quiere decir, en Isaías nos dice, como pastor apacentará su rebaño, en su brazo llevará los corderos, y en su seno los llevará. Pastoreará suavemente a las recién paridas. En otras versiones dice a las que aún son niños, a las que aún son pequeños. Entonces, como primer promesa, Dios nos dice de que si nosotros volvemos a nacer, pues Él nos apacentará como un pastor a sus ovejas y nos llevará en su seno, es decir, nos llevará cerca de su corazón, en sus brazos. Y a las que recién han nacido, las recién paridas, las tratará de una manera delicada, suavemente. ¿Y cuántos no quisiéramos de que el Señor nos tratara de esa manera, de una manera suave, y que muchas veces, eh, aunque lo merecemos, ¿verdad? Nos da unos castigos de que, puchica, aprendemos a la mala, por decirlo así. ¿Y cuántos no quisiéramos aprender de una manera suave, no de esa manera fuerte? Entonces tenemos que ser como las recién paridas, las recién convertidas, ese primer amor que sentimos cuando nos convertimos, cuando volvemos a nacer de nuevo. Y muchas veces aceptamos de que Dios es nuestra única salvación, nuestro único medio para alcanzar la salvación. Y en ese momento pues estamos enamorados de Él, sentimos ese primer amor que como le dicen muchas personas, y a los años pues volvemos a enfriarnos, volvemos a ser esas ovejas viejas, por decirlo así, y nosotros siempre tenemos que desear volver a ser como niños, como esas recién paridas. Y hablando bíblicamente, lo podemos hacer. Como segundo pensamiento, pues, promete recompensa a los que nos ayuden. Veamos en Mateo 10:42, dice, y cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos un vaso de agua fría, aunque sea solamente un vaso de agua fría, por cuanto es discípulo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Quiere decir que una de las ventajas de que nosotros siempre seamos como niños y seamos un discípulo de su palabra es de que
por ejemplo, algún familiar que nos dé, aunque sea, dice, un vaso de agua fría, Dios los va a recompensar. Entonces, no está poniendo de condición, por lo menos en esta palabra, de que esa persona también tiene que ser un discípulo, aunque sería lo ideal, ¿verdad? Pero con solo de que nos ayude a nosotros, que somos esos pequeñitos recién nacidos y somos discípulos, les dará recompensa a ellos también. Entonces, a través de nosotros alcanzan una recompensa. Como tercer pensamiento dice, anhelemos ser como niños. ¿A qué nos referimos anhelar ser como niños? En Mateo 18, del 2 al 3, dice, y dijo, de cierto os digo, que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. En este momento, pues los discípulos estaban discutiendo entre ellos de quién iba a ser el mayor ya en el reino de los cielos, como que quién iba a mandar más. Y Jesús les dice, momento, si el que sea mayor es el que más va a servir a todos. Entonces dice, si no se humillan como un niño, no van a entrar al reino de los cielos. Y por eso debemos anhelar ser como niños. Muchas veces decimos, va, pero un niño, igual que un adulto, también puede mentir. Pero hay una gran diferencia entre la mentira de un niño y la mentira de un adulto. Muchas veces un niño puede mentir por miedo a ser castigado o por algún otro motivo, pero él miente inconscientemente, o sea, miente sin malicia. En cambio, uno de adulto ya lo hace con dolo, ya hace una mentira porque ya sabe que le conviene o que va a recibir algún beneficio. Entonces tenemos que anhelar ser siempre como niños, con esa actitud humilde y sin ninguna malicia. Y como último pensamiento dice, porque de tales es el reino de los cielos. También podemos ver eso en Marcos 10:13. Y le presentaban niños para que los tocase. Y los discípulos reprendían a los que los presentaban. Viéndolo Jesús se indignó y les dijo, dejad a los niños venir a mí y no se los impidáis, porque de tales es el reino de los cielos. Entonces, este es un complemento del pensamiento anterior. Tenemos que anhelar ser como niños, volver a nacer de nuevo y no olvidar ese momento cuando empezamos a caminar en la fe, cuando quizás leíamos la Biblia con pasión todos los días, orábamos diferente, sentíamos diferente. Y muchas veces al pasar el tiempo pues nos enfriamos nuevamente y volvemos a ser adultos. Pero no tenemos que olvidarnos de que si no somos como niños, no heredaremos el reino de los cielos. Entonces no tenemos que dejar de lado ese momento de nuestro primer amor. Así que este ha sido el pensamiento de esta mañana y anhelemos ser como niños.